Creo que te interesará saber que soy judío. ¿Qué? Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hoy ganó la filosofía. Veréis, hay dos maneras, resumiéndolo mucho, de enfrentarse a la historia del cristianismo. Por un lado, tenemos la versión de la propia Iglesia, que consiste en lo siguiente. En el año 313, Constantino hizo oficial el cristianismo y los cristianos que hasta ese momento habían sido unos pobres mártires masacrados por leones y por soldados romanos, a partir de ese momento pudieron extender la religión revelada por todo el mundo. Evidentemente, esta versión es falsa y poco más hay que decir. Pero por otro lado, por el lado de la racionalidad, digamos, hay otra versión. Una versión que viene a decir algo así, que el cristianismo es como una especie de virus cuyo origen marca el principio del fin de la civilización occidental. Suele meterse, por ejemplo, a Nietzsche en el grupo de filósofos que sostienen estas teorías, aunque en realidad lo que dijo Nietzsche sobre el particular está a años luz de lo que a nivel popular se suele creer que dijo. Pero a lo que vamos, ¿es realmente la historia del cristianismo, tal y como se plantea en esta visión que la presenta como una especie de virus intelectual? Bien, para responder a esta pregunta, primero hay que establecer las coordenadas espaciotemporales. Primero, la coordenada espaciotemporal. ¿De qué época vamos a hablar? Vamos a hablar de la patrística, una época de la filosofía cristiana que tiene una duración, digamos, peliaguda en términos académicos, porque hay pensadores, historiadores, filósofos que dicen que llega hasta el siglo VIII más o menos, y sin embargo hay otros pensadores, filósofos que dicen que llega hasta un poquito después de la caída del Imperio Romano, es decir, los primeros 5 siglos después de Cristo. Nosotros nos vamos a quedar con esta fecha. Bien. Después, el lugar. ¿Dónde se desarrolla la patrística? La patrística se desarrolla en todo lo que es la cuenca del Mediterráneo, es decir, el Imperio Romano. Tanto en el Imperio Romano de Occidente como en el Imperio Romano de Oriente. ¿Qué ocurre en la patrística? La patrística es la época de la historia de la Iglesia y por tanto de la historia de la filosofía occidental, donde se sientan las bases dogmáticas, filosóficas y racionales del pensamiento cristiano. Porque sí, la historia es la mejor prueba contra la verdad revelada. Como todo en el mundo, la Iglesia y las propias doctrinas de la Iglesia, del cristianismo, no solo de la Iglesia católica o de Roma, sino del cristianismo en general, tiene una historia concreta y una evolución que se contradice con la tesis de que el dogma cristiano es un dogma revelado por Dios. Bien, lo primero que hay que entender en relación un poco con esto de que el dogma cristiano no es una verdad revelada por Dios es que la doctrina cristiana, el contenido filosófico del cristianismo, tiene influencias neoplatónicas y helenísticas. ¿Por qué los primeros cristianos o los primeros padres de la Iglesia asumieron estas influencias como propias? Bien, principalmente porque necesitaban defenderse y establecer una diferencia con respecto a sus enemigos, es decir, contra los paganos y los herejes. Es por ello que el cristianismo tiene una base racional, mejor dicho, racionalista tan fuerte, es decir, a diferencia de otras religiones, sobre todo como pueden ser las religiones de tipo oriental, la religión cristiana siempre ha hecho un gran esfuerzo por cimentarse
racionalmente. Es decir, por sustentar su fe a través de la razón. Esto es, como hemos dicho, para poder defenderse de los ataques de sus enemigos. Lo cual no quiere decir que esta cimentación racional sea algo fácil de asumir o que haya sido algo fácil de construir. De hecho, todo lo contrario. Porque, como hemos dicho, por ejemplo, uno de los primeros objetivos del cristianismo es distanciarse, como cualquier religión, del resto de religiones, porque esta religión es algo especial, algo nuevo, algo auténtico. Bien, tenían un problema, que es que Cristo, Jesús, había dado carta de validez al Antiguo Testamento, o sea, es decir, al corpus judío, porque no hay que olvidar que Jesús era judío. Entonces, ¿cómo compaginar esta diferencia con esta tradición validada por el propio Jesús? Bien, un dato muy curioso que he descubierto investigando para este vídeo es que hasta el siglo IV el Dios de los judíos, es decir, Jehová, y el Dios de los cristianos no era el mismo Dios, no se consideraba el mismo Dios, eran dioses totalmente antagónicos, y los cristianos consideraban que el Dios judío era un Dios inferior y pagano, y los judíos consideraban que el Dios cristiano era un Dios inferior y pagano. Es decir, estamos hablando que durante 4 siglos el cristianismo y el judaísmo eran religiones totalmente diferentes. Durante 4 siglos el Dios de la religión del mundo occidental no era el mismo Dios que el que tenemos ahora. Y lo más interesante, que es que de esta tesis de que los cristianos consideraban que el Dios judío era inferior, porque consideraban que existía siendo diferente al propio Dios cristiano. Es decir, hasta cierto punto, durante un gran periodo de la historia, durante 4 siglos, el cristianismo y el judaísmo fueron politeístas. Sus tesis tenían implicaciones politeístas, no monoteístas. Bien, otros problemas a los que se tuvieron que enfrentar los cristianos fueron, por ejemplo, el problema de la Trinidad, es decir, cómo conciliar que Padre e Hijo y Espíritu Santo fueran la misma entidad, por decirlo así. Luego el problema que más problemas, valga la redundancia, les dio, que fue el problema de la encarnación, es decir, cómo pudo surgir Cristo a partir de Dios. Y aquí es donde tuvieron como he dicho, el mayor problema, porque se extendió una secta, que no era ahora le llamamos secta, pero no era una secta, en realidad era un grupo de presión que rivalizaba con los católicos, que eran los arrianos, que decían básicamente que Cristo era engendrado, no creado. Que eso es justo lo contrario de lo que dice el catolicismo en el credo. Y de hecho, como he dicho, el arrianismo tuvo mucha influencia. De hecho, grandes emperadores como Valente, del que podéis oír hablar en este vídeo, grandes emperadores como Valente y grandes prohombres del Imperio Romano eran arrianos. Y de hecho, cuando Constantino en el 313 establece el cristianismo como religión oficial, establece el catolicismo y el arrianismo, además de todo el resto de sectas, entre comillas. No es hasta la época de Teodosio cuando el catolicismo se hace religión oficial, por así decirlo. Que es en torno al 390, no lo recuerdo ahora exactamente. Es decir,
Estamos hablando que hasta el 400, más o menos, o sea, durante 400 años, Jehová y Dios coexistían como dos dioses diferentes junto con los dioses paganos. No se sabía de dónde había surgido Cristo y había sectas cristianas que propugnaban con igual validez que la secta católica tesis contrarias al cristianismo que a partir del siglo IV se convirtió en oficial. Bien, pero durante esos 4 siglos tuvimos de 3 épocas, digámoslo así, ¿no? Por simplificar son como 3 épocas. Tuvimos la época apostólica, que es la época del primer siglo después de Cristo, donde nos encontramos con una figura muy importante, que es Filón de Alejandría, que es el primer pensador que lleva o trae elementos griegos al pensamiento cristiano. Lo más importante es la tesis de que el logos es la hipóstasis de Dios. Es decir, que el logos surge a partir de Dios. Que esto seguramente, si lo pensáis un poco, os sonará del Génesis, ¿no? En el principio fue el verbo se hizo carne. Eso es algo totalmente neoplatónico y helenístico, asumido a partir de esas tradiciones por Filón de Alejandría. Es decir, que de palabra revelada por Dios, nada. Y luego tenemos, después de la época apostólica, tenemos la época apologética. Y después de la época apologética tenemos lo que se conoce como la Edad de Oro de la patrística, donde, como he dicho antes, tenemos como figuras históricas relevantes, tenemos a Constantino dando carta de naturaleza, haciendo religión oficial al cristianismo en el 313, y Teodosio en torno al 390, estableciendo el catolicismo como religión oficial. También este siglo es el siglo de los famosos concilios. No tengo ahora, sinceramente, muy claro las fechas de los concilios ni los nombres, porque es un lío bastante importante, pero digamos que es en estos concilios donde poco a poco se va construyendo lo que será el cristianismo oficial durante la primera mitad de la Edad Media, porque luego, evidentemente, el cristianismo ha tenido muchos otros cambios. Pero aquí de lo que nos interesa hablar es de los orígenes de ese cristianismo, para desmontar esa tesis. Por un lado, desmontar la tesis de que es una religión revelada por Dios, falso, y de que es un virus para el pensamiento occidental, falso. Porque, como hemos visto, el pensamiento cristiano asume la tradición griega, es decir, el helenismo y el neoplatonismo. Y supone una evolución, no necesariamente una mejora o un progreso, sino una evolución, un paso más en ese camino de la filosofía occidental. Y si hay un filósofo que representa mejor que nadie esta influencia del pensamiento griego en el pensamiento cristiano, es evidentemente San Agustín. Seguramente todos conoceréis la historia de San Agustín, ¿no? Su biografía, porque es una historia, valga la redundancia de nuevo, muy conocida, ¿no? Ese joven rebelde que se apunta o que se relaciona con sectas maniqueístas, con sectas paganas, y que al final, por influencia de su madre, descubre la verdadera religión, que es el cristianismo,
y esa famosa frase que dice San Agustín después de haberse convertido y de convertirse en uno de los grandes padres de la Iglesia, esa famosa frase que creo dice en las confesiones, que dice que él es el hijo de las lágrimas de su madre. Es una historia muy bonita y hasta cierto punto es cierta, porque es un poco está contada de primera mano por el propio San Agustín en sus propias confesiones. Su libro se llama así, Las Confesiones. Bien, una de las cosas que más preocupaba a San Agustín, este gran sintetizador de tradición griega y tradición católica, por así decirlo, es cómo unir la fe y la razón. Para San Agustín no podía existir la fe sin la razón y evidentemente no podía existir la razón sin la fe. Pero era la razón la que proponía un camino para llegar a la fe, al conocimiento de Dios. San Agustín también creía que los sentidos eran totalmente infalibles por sí mismos. Pero si nosotros errábamos a la hora de interpretar la información que nos llegaba de esos sentidos, el error era nuestro, no de los sentidos. Porque el conocimiento de las cosas, es decir, la razón, era un modo de llegar hasta Dios. Lo cual, como vemos, es algo totalmente contrario a ciertas representaciones que se hacen del cristianismo en ciertas películas que a mí me gustan, como puede ser, por ejemplo, Ágora, pero que evidentemente esta idea del cristianismo como enemigo del conocimiento de la razón es algo inexacto. No quiero decir que estas persecuciones no existieran, sí existieron, pero no eran persecuciones contra el conocimiento per se o contra la razón per se. De hecho, el cristianismo, como estoy intentando demostrar a lo largo de este vídeo, es la religión racional por excelencia. Eran ataques políticos contra enemigos o contra sectas enemigas del cristianismo. Bien, una vez aclarado esto, vamos a lo importante de San Agustín, que adelanta casi 10 siglos el famoso argumento ontológico de San Anselmo, de cómo puede el hombre, es decir, un ser finito, captar mediante la razón la idea eterna, es decir, lo infinito, el pensamiento de Dios. San Agustín habla de la iluminación como vía para alcanzar la idea eterna o la mente de Dios. Y esta iluminación tiene un referente muy concreto, es decir, no es una luz en el cielo que aparece y de repente te dice tú sabrás la verdad. No, es una iluminación que viene de un pensador neoplatónico que se llamaba Plotino, que hacía referencia a que las verdades eternas en el reino de las ideas platónicas desprendían una luz que hacía posible su conocimiento. Es decir, incluso algo que se considera a día de hoy totalmente dogmático, es decir, la iluminación divina, tiene una base filosófica y un sentido filosófico. Y a partir de aquí, pues San Agustín dedicó mucho tiempo a elaborar pruebas de la existencia de Dios y a intentar describir cuáles eran esos atributos de Dios. Y también dedicó mucho tiempo a hablar sobre los rationes, que no son estos que vemos aquí, evidentemente, sino que los rationes, que viene de una expresión latina que ahora no recuerdo, son las semillas
que Dios implantó en el comienzo de los tiempos en todas las cosas para que germinaran a su debido momento. Es decir, Dios, como creó todas las cosas, creó el tiempo. Y creó todas las cosas antes del tiempo, implantando para su futuro desarrollo esas semillas de raciones. ¿Se puede aplicar la categoría de tiempo a Dios? No, no tendría ningún sentido porque Dios creó el tiempo. El tiempo, y esto es algo muy moderno en San Agustín, el tiempo es una percepción puramente humana. El tiempo no está en las cosas, el tiempo está en nosotros. Y realmente lo único que existe es el pasado del presente, el presente del presente y el futuro del presente. Por último, me gustaría hablar del problema del mal y la libertad y las dos ciudades en San Agustín, que es un poco una transposición de nuevo del mundo ideal y del mundo material de Platón. San Agustín hablaba de que había dos ciudades. Estaba la ciudad terrenal del pecado, que él, no sé si él, pero bueno, luego la tradición cristiana equiparó con Roma, y estaba la ciudad celestial, que es Jerusalén. Que a su vez estas dos ciudades tenían una transposición, también es un elemento muy neoplatónico esta idea de las jerarquías tan perfectamente transpuestas y ordenadas, tenían una transposición en el reino celestial, con la ciudad de los ángeles caídos o rebeldes y la ciudad de Dios. Pues muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que os haya gustado mucho y espero que, digo espero porque es un tema realmente complejo, espero, y no sé si he sido claro o lo he explicado bien, espero haber sido capaz de explicar por qué esas dos versiones de la historia del cristianismo son una gran farsa y una manera inadecuada de simplificar lo que realmente fue un proceso histórico muy complejo que ha definido a todo lo que es Occidente. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.